Bueno, con eso dicho, vamos a hacer exposición bíblica, como siempre decimos, iglesia, importante, traiga siempre su Biblia física para que no haya distracciones, ¿verdad? Con con esas alertas que recibimos en los celulares. Esto siempre traer su Biblia física. Para aquellos que tengan su celular, por favor, le pedimos por favor que lo pongan en forma de vibración, avión, apagado, como usted quiera. Y por último, preste atención porque estamos hablando de la palabra del Señor. Con eso dicho, iglesia, como ustedes saben, estamos en el tema de real, ¿verdad? Este tema de real ha sido para nosotros crucial este año sobre todo, porque lo que estamos viendo en iglesias en otras partes es que están limitando la palabra del Señor en muchas ocasiones. Es importante y el llamado es, más que nunca, vivir una relación real con Dios. Ser real con Dios. Tener una doctrina real, viviendo un testimonio real para Él. Y es por eso que cada prédica, clase, exposición bíblica, queremos enmarcarlo en este tema tan importante para toda la iglesia en Palm Beach Church este año, en el tema de real. Por ende, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Para personas que nos están visitando, usted se preguntará, wow, eso es un libro, ¿verdad?, que asusta un poco, no sabemos lo que es, puede ser un poco misterioso, puede ser un poco, ¿verdad?, intenso. Sin embargo, Apocalipsis lo que significa es una revelación. Es una revelación. Estamos revelando, ¿verdad?, la figura de Cristo. Y estamos haciendo el libro de Apocalipsis porque esto es un mensaje para los últimos tiempos, solo para aquellos que aman a Cristo. Y es por eso que estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Sobre todo, comenzamos con el tema de las 7 iglesias, el mensaje de las 7 iglesias. Y hoy es el mensaje a la última iglesia, la séptima iglesia en recibir el mensaje de Cristo, que fue el mensaje a la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea no es como la iglesia en Filadelfia. ¿Se acuerdan la semana pasada? La iglesia de Filadelfia tuvo todos los méritos, los reconocimientos de parte del Señor. Sin embargo, la de Laodicea no fue así. Se reconoció como la iglesia tibia, pobre, ciega y desnuda. Esto básicamente nos sirve quizás para nosotros hoy día como una advertencia de la iglesia la cual nosotros no queremos ser. Básicamente, los pobres hermanos y hermanas de aquel tiempo de la Odisea se convirtieron quizás para nosotros los creyentes hoy día en esa advertencia de lo que no debemos ser. ¿Y cómo fue que llegaron como iglesia a ser tibia, pobre, ciega y desnuda? Es lo que vamos a estar estudiando en la mañana de hoy. Amén. Así que antes de entrar entonces a la escritura, este es el contexto de lo que fue la iglesia en la Odisea. La iglesia en la Odisea, a diferencia de otras 6 iglesias, ¿verdad?, que se formaron ahí mismo en esa área específicamente, es que esta es una ciudad próspera en la antigua Frigia, conocida por su riqueza, comercio y un sistema financiero avanzado. Esto básicamente es como mirar quizás la ciudad de Nueva York, ¿verdad?, donde está Wall Street. Y una iglesia muy próspera, porque estaba en una ciudad muy próspera, rica, de mucho comercio y de gran sistema financiero avanzado. Era un centro importante para la producción de lana y estaba situado en una ruta comercial clave. Fue una ciudad próspera en el valle del río Lico y su ubicación estratégica la convertía en un nudo fundamental en las comunicaciones, ¿verdad?, y ciudades y culturas de aquel tiempo. La iglesia de la Odisea probablemente fue fundada por los discípulos de Pablo o por otros misioneros que predicaron en esa región. Así que esta iglesia no tenía la excusa o la razón, ¿verdad?, de ser pobre, porque estaba ubicado en un lugar donde se movía mucho el comercio y mucho el dinero. Así que ellos no tenían ese problema. Pero ¿qué pasó entonces? Vamos entonces a la escritura en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Si pueden ir por favor todo el mundo conmigo ahí. Capítulo 3, versículo 14 del libro de Apocalipsis, para ver entonces el mensaje de Jesús a la séptima iglesia
que estaba fundada en aquel tiempo. Voy a comenzar con oración, iglesia, si me lo permite. Padre bueno y Padre santo, en este momento abrimos las Escrituras, Señor, para poder ver tu palabra. Oramos en este momento, Señor, que tú abras el entendimiento y el corazón para poder entender, Señor, tus preceptos. Tú tienes una alta expectativa en cada iglesia. Y tú estás pidiendo a cada creyente, a cada hijo tuyo, cada hija, a cada discípulo, a cada cristiano, cristiana, Señor, que esté enfocado en Cristo, en la cruz, en el mensaje del Evangelio, que es tu amor, Señor. Padre, si apartamos nuestra mirada de ti, podemos caer, Señor, en un pecado grave, como pasó con esta iglesia. Oramos, Señor, que tú, por favor, tengas piedad de nosotros y que tengas paciencia con nosotros. Y si estamos en este tipo de pecados, Señor, ayúdanos a verlo, Señor, en el corazón y en la mente, para ser como la iglesia en Filadelfia, que era una iglesia que cumplía con tus mandatos, que se mantuvo fiel a tu palabra y nunca tuvo miedo de defender el nombre de Cristo. Oramos, Señor, por nuestros corazones, aquellos que nos visitan, Señor, que puedan ver, Padre, tus expectativas y tu mensaje. Es en el nombre de Jesús oramos todo esto. Amén. Entonces, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 dice así: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así pues, que eres tibio y no frío y caliente, te vomitaré de mi boca. Wow. Fuerte. Así comenzó básicamente, ¿verdad? Jesús, a través de el apóstol Juan, hablándole al ángel de la iglesia en la Odisea, para llevarle un mensaje a esta congregación en particular. Si se dan cuenta, cada mensaje ha sido un mensaje único para esa iglesia en específico. Esta es la séptima iglesia que estamos teniendo esta mañana. Sin embargo, dice la Escritura que Él conoce las obras. Que Él conoce las obras. Y comenzó Jesús su mensaje describiendo de una forma sincera la condición espiritual de esta congregación. En Jesús nunca vamos a hallar mentira. En Jesús nunca vamos a hallar complacencia. Él va a decir las cosas como son, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Y comienza entonces la Escritura, escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Cuando en la Escritura dice que el que está hablando es el Amén significa la declaración final y absoluta de la fidelidad de Dios en sus promesas. Y Jesús se convierte en ese Amén, en esa palabra corta que significa así sea, el verdadero, que así sea. Es la primera vez que Jesús se atribuía este atributo a sí mismo, describiéndose como yo soy el Amén. Yo soy el así sea. Es la declaración final y absoluta de la fidelidad de Dios. Entonces, cuando Jesús mismo se dice, yo soy el testigo fiel y verdadero, ese nombre de Jesús no aparece nada más que acá, lo que acabamos de ver ahora, y también en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, cuando Él venga vestido de blanco en su caballo blanco, su nombre va a ser ese. Va a ser ese, testigo fiel y verdadero. Así que aquí vemos dos atributos de Jesús que no habíamos escuchado antes de Él y que Él se atribuye. Yo soy el Amén. Yo soy el fiel testigo y verdadero. Para que no nos equivoquemos, porque el día que Él regrese, ese va a ser su nombre. Testigo fiel y verdadero. Y luego dice
principio de la creación de Dios. No como el primer ser creado, porque aquí hay una batalla, hay siempre como esta situación de que si Dios creó a Jesús. Y no, eso no es lo que está diciendo él. Lo que él está diciendo, porque él es Dios, sino que él es la razón y el propósito por la cual todo fue creado. No como que el principio, no como que Dios lo creó a él y por eso todo demás se creó. No, porque Jesús es Dios. Nuestro Jesús, el Jesús que nosotros creemos que es un Dios trino, como Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí está diciendo que Él es la razón y el propósito por lo que todo fue creado. ¿Dónde está eso? Eso está en Colosenses capítulo 1. Y lo voy a buscar un momento para poder leérselo. Colosenses capítulo 1. Que me encanta esta escritura en Colosenses porque Pablo, ¿verdad?, quería aclarar esto muy importante. Dice, porque en Él, letra mayúscula, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Así que todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Ese es nuestro Dios. Eso es lo que hace Jesús tan único. Y entonces, con eso dicho, iglesia, regresando acá, la persona que está llevando este mensaje a la iglesia no es cualquier persona. Este es Jesús, el amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios. ¿Qué dice esto? ¿Y qué fue lo que dijo Jesús a la iglesia? Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo podría decir eso en cualquier situación que tiene que ver en referencia con mi familia. Pero el hecho que lo diga el Hijo de Dios, Dios mismo, el Creador, el Alfa y el Omega, el principio y el fin de una iglesia, es muy diferente. Y aquí está Jesús hablando a esta iglesia. Y esta metáfora del agua caliente y fría, para los que vivían en la Odisea, tenía mucha connotación, era muy relevante. ¿Por qué? Porque en la Odisea no había realmente acceso al agua potable como tenemos hoy día a través del sistema de acueducto nosotros aquí interno de la ciudad, del condado. Allá ellos usaban unos puentes. Si usted va a Europa, va a haber muchos puentes que son muchas veces como en columnas. Y por ahí pasaba el agua para llevarla a las ciudades. Para la gente que estaba viviendo en la Odisea, ¿verdad?, tenían estos puentes, estos acueductos que traían agua caliente de Hierápolis y agua fría de Colosas. Y cuando se mezclaban esas dos aguas, a menudo, ¿verdad?, se convertía en un agua tibia que era poco apetecible y también era inútil. Entonces, cuando Jesús hace la comparación de frío y caliente, está diciendo, es que ustedes son inútiles. No tienen una utilidad. Porque si fueras fría, podríamos con ella quizás hacer alimentos. Si fuera caliente, podemos usarlo como quizás una forma medicinal para el cuerpo. ¿Cuántos aquí han ido a aguas calientes o termales? ¿Verdad? En Puerto Rico, ¿verdad? ¿Tú has ido, Fernando? ¿Tú has ido? ¿Sigue todavía las aguas de Coamo? Los baños Coamo. Sí, ¿verdad? Y son de forma natural, te ayudan con el cuerpo. Así que si fuera caliente, ayuda. Si fuera frío, también ayuda. Pero si es tibio, es inútil. Es inútil. Porque estar caliente va a tener una utilidad para Dios, pero estar frío es bueno también porque hay una posibilidad que Dios pueda trabajar con ese corazón. ¿Cuántos de ustedes como creyentes no han estado fríos? Yo he estado frío. También ellos tienen esa posibilidad. Sin embargo, ellos estaban tibios. Estaban ni una cosa ni la otra. Y Dios no podía trabajar con ese corazón. Sin embargo,
Aquí dice Jesús, lo que yo veo en la iglesia es tal que me provoca vomitar. Y para el cuerpo humano, cuando algo quiere ser expulsado, es porque nos cae bien el estómago. No es bueno. Y el cuerpo tiene una acción para expulsar eso fuera del cuerpo. Yo sé que eso crea un poquito de instrumento, ¿verdad? Sí, como de molestia, perdón. Sin embargo, esto es lo que se conoce como un antropoformismo. Es una figura literaria de los atributos de Dios comparado con cualidades o acciones humanas. Aquí está Jesús tratando de decir algo que todos nos podemos identificar. No es que Jesús tenga esta literalmente, pero está diciendo para poder identificar cuán asqueante es para Jesús una iglesia tibia, que tiene el deseo de ser vomitado. Esta es la cosa. Yo sé que para los hermanos en aquel tiempo, muchos de ellos no entendían esto, pero para Dios es todo o es nada. O estamos fríos, que es nada, y Dios puede trabajar esa situación porque abre el corazón y nos ayuda, o es todo. Cuando estamos calientes en el espíritu, ¿verdad? Cuando estamos calientes en el espíritu. Sin embargo, esta iglesia no estaba ni en un lado ni en el otro. Si voy al libro de Marcos, capítulo 10, Jesús tuvo un encuentro muy particular con un hombre muy particular también, en la cual se tocó un tema parecido a lo que está pasando con esta iglesia en la Odisea. Marcos capítulo 10, versículo 17, dice así: cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquí vemos un hombre con una muy buena actitud, arrodillándose ante Jesús, corriendo, mostrando quizás urgencia para hablar con Jesús. Y le hace una pregunta también muy espiritual: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió, porque acuérdense que Jesús conoce los corazones, ¿verdad? ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Entonces Jesús quería de alguna forma llevar al muchacho a entender que no hay tal cosa como que nosotros en la tierra somos buenos, pero que bueno es solo uno, Dios. Versículo 10 dice: tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Y ahí entonces el hombre dice: ya yo he cumplido con todo eso que tú acabas de decir, yo también soy bueno. Cuando ya Jesús le dijo: no, bueno es solo uno, es Dios. Y dice: no, Dios y yo también soy bueno, porque he cumplido todas estas cosas de que yo era joven. Sin embargo, estoy seguro que Jesús lo miró con mucha compasión. Como dice en el versículo 21, dice: Jesús mirándolo, lo amó, dice la Escritura, y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él afligido, escuchen bien, él afligido por estas palabras, se fue muy triste porque era dueño de muchos bienes. Siempre, iglesia, va a hacer falta una sola cosa. Siempre. No importa cuán fiel hemos sido a Dios, cuán amarrados estamos en las Escrituras, cuán obedientes estamos a los mandamientos, siempre falta una cosa. Y esta iglesia no entendía eso. No entendía que faltaba una cosa. En el caso de esta iglesia, vamos a verlo ahora más adelante. En el versículo 17 dice: porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Eso es lo que dice la iglesia de sí mismo. La iglesia de la Odisea decía: soy rico, me he enriquecido
y de nada tengo necesidad. Suena como el hombre rico, ¿verdad? Como este joven que acabo de la hora. No sabes, dice Jesús, no sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Entonces Jesús le ofrece a ellos el remedio para poder sanar su pobre condición espiritual. Fíjense que la iglesia no atribuyó sus bendiciones a Dios, sino a ellos mismos. No dieron gracias. La iglesia no dijo, esto es porque Dios nos lo ha dado. Esto es porque Dios nos ha provisto. Esto es porque Dios lo ha permitido. Simplemente dijeron, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Jesús le dice a ellos, no sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Porque muchas veces pensamos que la riqueza material es sinónimo de una bendición espiritual. Y ellos se hicieron ricos en lo material, pero pobres en la faceta espiritual. Y quizás Mateo capítulo 6 puede explicar un poco mejor a lo que Jesús se refería cuando también dijo Jesús estas palabras allá en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 6, versículo 19 dice, no acumules para sí tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran y roban, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Y dónde tenía la iglesia de la Odisea su corazón puesto? En las riquezas terrenales. Y Jesús le dice a ellos, por ende, eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Eran miserables, dignos de lástimas y ciegos espirituales y desnudos. La desnudez en las Escrituras siempre se habla de, cuando se hace referencia a la desnudez, es la vergüenza. ¿Verdad? La vergüenza. Y no tenían vestiduras de santos. Esa armadura que Dios provee. Ellos no tenían esa vestidura puesta. Entonces la pregunta que les hago a ustedes es, ¿qué tenían entonces puesto? Nada. No tienen nada. Nada para cubrir su vergonzosa desnudez. ¿Dónde están sus riquezas? No tenían nada. Tenían solamente pobreza. Y eran dignos de lástima. El consejo que da Jesús es un consejo que a nosotros muchas veces se nos olvida. Él dice, compra de mí oro refinado. Compra de mí oro refinado por fuego para que te hagas rico. Vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Aquí hay muchos consejos que Jesús da a la iglesia en la Odisea. Consejos buenos. ¿Cómo nosotros adquirimos ese oro refinado a la cual Jesús se refiere? Si van conmigo, por favor, a 1 Pedro, capítulo 1. Esta parte, yo lucho con esta parte. Porque este consejo tiene que ver con dolor. Tiene que ver con sacrificio. Tiene que ver muchas veces con no tú, pero Él. Y en 1 Pedro capítulo 1, versículo 5 dice, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en los últimos tiempos.
en los cuales ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, escuchen bien, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes sea más preciosa que el oro que perece, aunque probado por el fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿A cuántos aquí les encantan las pruebas? Alce la mano. A nadie. A nadie. Sin embargo, esta iglesia tampoco le gustaban las pruebas. Se querían enriquecer con las cosas materiales, pero se olvidaron que el verdadero oro, el oro refinado, lo que sí tiene valor y lo que sí da gloria y honor a Jesucristo, es que nosotros seamos probados por el fuego para que nuestra fe sea aprobada por Jesucristo. Y eso tiene un valor incalculable. En este momento Teo está pasando por un momento muy difícil con su esposa. Y yo oramos por él, oramos por su esposa, por su familia. Pero esta prueba que Teo está pasando tendrá unas repercusiones eternas cuando esté frente al trono de la gracia. Porque esa prueba va a ser probada por el fuego, pero va a ser un fuego refinado para que la gloria y la honra y el honor sea para Cristo por medio de su fe. Eso es lo que esta iglesia necesitaba entender. Ahora, ¿qué significa esas vestiduras blancas? ¿Cómo adquirimos esa vestidura blanca? Porque blanco significa pureza, justicia, santidad y gloria de Dios. Y eso está en Apocalipsis capítulo 7. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 al 15, dice esto. Uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Esto es una cosa que va a suceder en un futuro. Que va a suceder en un futuro en la cual muchos de nosotros vamos a poder presenciar. Y Juan, el apóstol Juan, dice aquí en versículo 14, dice: y le respondí: Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Entonces, la vestidura en la cual Jesús habla es una vestidura que la da solamente la sangre del Cordero. Esa vestidura, esa santidad, esa justicia que se refiere cuando dice Jesús, vestidura blanca para que te vistas, solamente es posible gracias a la sangre de Cristo. Para los creyentes, la sangre de Cristo no es simple y llanamente la forma en que fuimos salvados. Esa fue la forma en que fuimos salvados. Se lo digo porque para muchas personas la sangre de Jesucristo no vale nada. El sacrificio no vale nada. En aquel tiempo, en el primer siglo, alguien siendo crucificado en una cruz significaba una maldición. Literalmente. Era sinónimo de burla. Los griegos no querían que se hablara de la crucifixión porque para los griegos no tenía ningún sentido. Y los judíos en aquel tiempo estaban buscando una señal de Dios de poder y no lo vieron a través de la cruz. No lo podían ver. Porque la crucifixión para ellos no tenía sentido. Ningún tipo de sentido. Sin embargo, Jesús dice: para que tú te vistas de blanca o de blanco, tienes que hacerlo solamente a través de la sangre del Cordero. ¡Wow! Y eso es lo que Jesús está ofreciendo acá. Ahora, ¿dónde conseguimos ese colirio? Esta es la única vez que fue mencionado en las Escrituras, lo que es el colirio. Pero el colirio en aquel tiempo era una sustancia que se utilizaba cuando habían problemas oculares. Y era un tipo de ungüento o pomada para la sequedad y la irritación. Y Jesús dice: tienes que usar colirio para que tú puedas discernir y puedas ver mejor.
Porque estas cosas no las puedes ver bien. Necesitas una iluminación espiritual, una sanación y una restauración a través del colirio. Así que estos consejos que está dando Jesús de lo que tiene que hacer esta iglesia: oro refinado, vestiduras de blanco y el colirio, era algo que iba a ayudar muchísimo a cambiar la situación de esta iglesia. Iba a ser de gran impacto para esta iglesia. Ahora, ustedes saben que con Dios siempre nos llama en esperanza al arrepentimiento. Porque esto no es hablándole al mundo. Este mensaje no va a los no creyentes. Esto no va a los inconversos. Esto no va a las ciudades de la Odisea. Esto va a la iglesia en la Odisea. Y ellos tenían oportunidad para arrepentirse y cambiar. Y ser diferentes. Y honrar a Cristo, ¿verdad? Versículo 19 dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy en la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué alivio de que hay esperanza. En vez de haber sido pulverizados y desaparecidos de la faz de la tierra, Jesús reprende el corazón y los invita a cenar juntos con Él a la mesa. ¿A cuántos aquí les gusta cenar en la mesa con su familia? Con sus seres queridos, con sus seres amados. No hay cosa más hermosa. No hay cosa que nos llene más. Sobre todo las tradiciones de los tiempos de antes, las familias de antes, ¿verdad? Sentarse a la mesa era muy importante. Hoy día es más bien sentarse frente al televisor. Pero sentarse a la mesa es algo muy importante y una tradición que nunca debemos nosotros olvidar. Jesús invitó a su iglesia a sentarse junto con Él a la mesa. ¿Por qué? Porque Él reprende y disciplina a todos los que Él ama. Él los invita a ellos a ser celosos, a arrepentirse, y que Él también está tocando la puerta y llamando. Y si alguien oye su voz y abre esa puerta, Él entrará y cenará con Él y ellos con Jesús. Ahora, en la reprensión y la disciplina vemos aquí que es igual al amor. La reprensión y la disciplina es igual al amor. Y cuando hay amor no hay condenación, sino amor y misericordia. Muchas veces no lo vemos así, ¿verdad? Pero eso es lo que Jesús está diciendo. Pero había una clara expectativa de parte del Señor. Yo te amo, yo te reprendo, porque lo que estás haciendo no está bien. Sin embargo, ten celo y ten arrepentimiento. Ten celo y ten arrepentimiento. Celo de mí, celo de mi iglesia, celo del evangelio. Ten ese celo. No te aferres a las cosas del mundo, a las riquezas del mundo. No pienses que lo que tú tienes lo adquiriste por cuenta propia, sino ten celo de mí y arrepiéntate. Y después de eso, dice Jesús que está tocando y llamando a la puerta. Este mensaje muchas veces lo usamos para personas que vienen a la iglesia por primera vez. No. Este mensaje es para la iglesia. Cuando Jesús dice, yo estoy tocando la puerta, y si tú abres la puerta y Él entra a cenar contigo, significa que tú te olvidaste de invitar al más importante. La iglesia, al primero que tiene que abrir la puerta todos los domingos es a Jesús. Porque sin Jesús no hay razón para tener iglesia. Cuando tenemos situaciones en la casa, al primero que tenemos que invitar a la situación es a Jesús. Porque Él es el invitado de honor. Y después dice, si ellos escuchan su voz, Él entraría y estaría a la mesa con ellos.
En otras palabras, Jesús está invitándolos a la coinonía, a la unidad, al propósito. Al vencedor, y esta es la oferta que Jesús le hace: le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Y esta oferta de sentarse con Él en su trono, familia, esto es sin duda la invitación más digna para los mortales. Yo no merezco sentarme en ese trono. A mí me basta con que me dé un pedacito por algún lado del templo, una esquinita. Ahí, déjame ahí, siempre y cuando esté yo ante la presencia de mi Dios. Ya eso es todo lo que yo pido. Y Jesús dice: no, yo te concedo sentarse conmigo ahí en mi trono, como yo me he sentado al lado del trono de mi Padre. ¿Qué clase de oferta a la iglesia de la Odisea? ¿Qué clase de amor que Jesús tiene con nosotros, a hacernos tan increíble oferta, sentarse con Él de una forma tan digna para nosotros los mortales? Esto es una posición inmerecida, pero llena de gracia, de amor y perdón, tal como es nuestro Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Que aunque no lo merezcamos, todavía Dios dice: yo te amo. Que aunque nos hayamos apartado de Él, todavía dice: yo te perdono. En mí tú hayas gracia. En mí tú hayas la misericordia. Y esta oferta Jesús la puede hacer porque Él venció todo y está sentado hoy a la derecha de Dios. Ustedes saben que esta fue la razón por la cual llevó a Jesús a la muerte, ¿verdad? ¿Qué le dijo Caifás, el sumo sacerdote? Esto fue una de las preguntas que él hizo. Dinos la verdad, dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y él le dice: tú lo has dicho, y te digo más. Y me verás a mí regresando, ¿verdad? Y sentado también a la derecha del Padre. Cuando Esteban fue apedreado, ¿qué pasó con Esteban? ¿Qué está mirando Esteban en el cielo? ¿Ah? ¿Se acuerdan la visión que tuvo Esteban? Ahí viendo a Dios y a su Hijo sentado en el trono. Wow. Jesús venció la tentación, el pecado, la muerte. Y la pregunta que les hago a ustedes esta mañana es: ¿venció la iglesia de la Odisea estas cosas? Porque no sabemos. Yo espero que la iglesia de la Odisea respondió para bien. Pero la oferta está ahí. Y esta historia de la iglesia de la Odisea nos sirve para nosotros como esa historia de advertencia. No podemos ser tibios ante nuestro Dios. Ante Dios tenemos que mostrar un rendimiento total. ¿Por qué? Porque nosotros somos su pertenencia. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para toda buena obra, la cual Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Somos ese instrumento del Evangelio, y estar tibios en la iglesia no es una opción. Yo sí les puedo decir a ustedes lo que es estar tibio. Qué cosa como Dios trabaja. Fernando tenía que estar hoy aquí para escuchar esto. Hay muchas historias que tú escuchaste de cosas que pasaron en Puerto Rico, en la iglesia. Y por estar tibio, muchas personas salieron heridas y ofendidas, lastimadas, por culpa de gente como yo, que por estar tibios en Cristo, una iglesia hermosa, gloriosa, maravillosa, fructífera, se destruyó de la noche a la mañana. Y qué bueno que Dios nos da esperanza en los hijos de los hijos, porque Fernando es una generación de creyentes, de que Dios todavía tiene compasión. Y por estar tibio y no estar aferrado en Dios, caliente, y aún si hubiera estado frío, Dios puede haber hecho todavía algo conmigo, pero por estar tibio, no ser instrumento, yo fui un inútil. Y yo estuve ahí, y yo sé lo que es estar ahí.
Yo sé lo que es sentirme envidioso de los hermanos, porque tenían mejor talento que yo. Sentirme envidioso de ver un hermano o una hermana bautizando a otros en el nombre de Cristo y yo sentirme como, Dios, ¿por qué tú no a mí? ¿Por qué a él? ¿Por qué no a mí? Y sentirme celoso de las cosas de Dios en otras personas y no yo siendo instrumento de Dios. Y darle gloria a Dios por lo que ese hermano y esa hermana estaba haciendo. El ser tibio no es una opción en la iglesia. Dios no te puede usar de ninguna forma. Porque no eres ni una cosa ni la otra. Y eso destruye el evangelio. Eso destruye el mensaje de amor. Porque cuando Cristo murió en la cruz, lo hizo para nosotros dejar la hipocresía, la mentira, todo atrás por Él. Entonces, el ser tibio no es una opción. Destruye y dejamos de ser instrumento del evangelio. Tenemos que tener cuidado con nuestra soberbia, porque la soberbia nos ciega. Y aquello que consideramos nuestras riquezas y nuestra necesidad, ¿verdad? Tiene que ser en dependencia de Dios. No hay nada que usted genere de su esfuerzo, de su trabajo, a menos que Dios no lo permita. Porque ¿qué diferencia entre usted y alguien que en este momento está en África orando a Dios por un pedazo de pan? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay en este momento con Hugo y Mireya, que están aquí con nosotros, y los hermanos y hermanas que están en Venezuela padeciendo y sufriendo las cosas que pasa en ese país? Igual con los hermanos cubanos. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué nosotros sí y ellos no? Si lo tenemos, demos gracias al Señor. Si lo tenemos, demos gracias al Señor. Nosotros no podemos ser tan soberbios para pensar que nosotros no lo merecemos. La invitación que hace Jesús de sentarse en el trono de la gracia es inmerecido. Ninguno aquí merece estar ahí. Ninguno. No lo entendemos ahora. Iglesia, algún día lo vamos a entender, no se preocupen. Esto que estoy diciendo va a ser eco en un futuro. No lo merecemos. No lo merecemos. Podemos andar siendo miserables y dignos de lástima, pobres y ciegos, desnudos ante el Señor. Eso sí es posible. Es posible. Pasó con la iglesia en la Odisea. Si nos queremos vestir, si queremos comprar ese oro refinado y tener el ungüento para nuestros ojos, está disponible. Pero es en Cristo. Es en Dios. Porque podemos andar siendo miserables, dignos de lástima, pobres y ciegos, desnudos todavía ante el Señor. Pero a Él tenemos que comprar ese oro refinado. Y cuando estemos sometidos nosotros a la prueba, sostenernos en nuestra fe. Porque es ahí donde entonces se prueba todo por el fuego. Y al final, cuando podamos vencer ese obstáculo, esa prueba de fe, y salgamos y nos sintamos victoriosos, la victoria no es suya. La victoria no es suya. La victoria siempre es del Señor. Siempre es del Señor. Pero tengo que usar ese colirio para los ojos, para poder ver estas cosas, iglesia. Debemos abrazar la corrección y la disciplina del Señor. Si hay algo que nosotros siempre tememos, es que Dios nos va a corregir y nos va a disciplinar. El día que Dios lo haga, siéntase bien, porque Dios solamente disciplina al que ama. Si Dios no te amara y no quiere el bien para ti, te deja igualita o igualito. Pero cuando tú sientas que Dios te está disciplinando en tu corazón y dándote una buena corrección a través de las Escrituras, siéntase bien porque Dios te está amando. Porque ser igual a quien tú eres no es una opción. Dios está trabajando con todos nosotros para ser más y más como... ¿Para de qué?
como Jesús. Ese es el fin de Dios. La disciplina significa amor. La rebeldía de nosotros significa odio. Para que sepan. Cuando sintamos rebeldes con Dios es porque no estamos amando a Dios, estamos odiando a Dios. Y rechazando todo lo bueno que es Él. Tenemos que ser celosos con las cosas del Señor y cuando sea el momento de arrepentirnos, arrepiéntase y no arrastre los pies con eso. Porque no sabemos el día y la hora en que cerremos los ojos y tengamos que enfrentar justicia. Y eso es muy importante. Jesús está tocando la puerta y nos llama. Hay que escuchar su voz. ¿Y en dónde está la voz? Por eso es que yo recomiendo a todos comprar una Biblia física. Compre una Biblia. Aquí está la voz de Dios. Presta atención a la voz de Dios. No deje de abrir este libro todos los días. Dios está tocando la puerta de tu casa para hablarte. Está en ti abrir o cerrar la puerta. Él lo que quiere es cenar contigo, intimar contigo, hacer coinonía contigo. Puedes tener el matrimonio más bello del mundo, la esposa más increíble, el hombre más maravilloso, la mamá más maravillosa, el papá más maravilloso, la familia más increíble de magazine. Pero si no tienes al Hijo de Dios, no tienes nada. Y Él está tocando esa puerta. Y si tú escuchas su voz y abres esa puerta, Él va a intimar contigo a la mesa. A la mesa. Y este invitado de honor no es nada más y nada menos que, como dije al principio, el fiel y verdadero, el amén, el principio de todas las cosas. Con ese es que tú vas a intimar con Él en su mesa. Al vencedor, el Señor concederá sentarse con Él en su trono. No voy a abundar más en eso. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hemos hablado en los últimos meses de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Todas estas iglesias tienen sus virtudes y sus defectos. Esta iglesia tiene sus virtudes y sus defectos. La Iglesia Universal de Cristo tiene sus virtudes y sus defectos. Pero lo importante es que en cada una de esas cosas, todo lo que hacemos nosotros, lo hacemos para Él. Y debe ser para Él. Y siempre Dios nos da a nosotros esa ventana, esa oportunidad para arrepentirnos y ser para Él de ese instrumento. No tibio, sino caliente. No en balde, que todo lo que tenga con el fuego se atribuye al Espíritu, ¿verdad? Cuando usted sienta la candela por dentro, esa llama del Espíritu, eso es algo bueno. Preocúpese cuando no sienta nada. Preocúpese cuando está entre aquí y allá. No es bueno. Nunca es bueno. No te olvides, estar tibio no es como beber agua tibia con limón. ¿Cuántos aquí saben que el agua tibia con limón es buena para el estómago? Mucha gente lo sabe. ¿Verdad, Jackie? Ahí está nuestra doctora por excelencia. El agua tibia con limón es bueno para el estómago, para aquellos que tienen dolores estomacales usuales. Muy bueno. Pero aquí no estamos hablando de eso hoy. Frío puede representar la falta de fervor, pero con claridad de postura, es decir, una posición definitiva, aunque no activa, es bueno porque Dios te puede usar. Dios puede abrir ese corazón frío y meterle la candela del Espíritu Santo y encenderlo otra vez. Tibio indica mediocridad o indiferencia. La fe existe, pero se traduce en acciones concretas que no tienen compromiso real. La indiferencia para Dios es inaceptable, punto. Esto para Dios es inaceptable. Pero caliente representa la fe apasionada y comprometida con acciones que reflejan creencias profundas en el Evangelio. Iglesia, haga su análisis personal y pregúntate dónde estás hoy. ¿En cuál de estos 3?
Y no me digas que estás en medio entre una cosa y la otra. No, no. ¿En cuál de estas tres? Jesús dio tres cosas nada más. O estamos fríos, o estamos tibios, o estamos calientes. Entonces, tengo dos preguntas para esta tarde. ¡Wow! Se nos fue el tiempo. ¿En qué estado te encuentras actualmente? ¿Estás frío, fría, tibio, tibia o caliente? Y explícalo. ¿Y qué es esa cosa que aún no rindes completamente ante el Señor? Recuerda que siempre falta algo que tenemos que rendir a sus pies. ¿Ok? Así que vamos a irnos entonces grupos pequeños y regresamos en breve, iglesia.